Bien. Bueno, primero, no sé si alguno tiene alguna consulta, algo que le haya quedado en duda de la clase anterior, de los temas que vimos, los ejercicios. Si quiere que repasemos algo. O bueno, si no vieron nada, no se preocupen, cualquier cosa me ven en consulta o me escriben y lo resolvemos. De todas formas, algunos de sus compañeros me escribieron por mail con algunas preguntas que les dije que después de la clase de hoy. Sí, perdón. No, si puedo hacer una consulta a fin Sí, bueno, a fin de la clase sobre esto, para no por molestar eso, hoy. perfecto. Al fin cuando terminemos la clase con los temas de hoy, que no son muchos, porque tenemos también la clase del jueves, me quedo un rato y resolvemos lo que necesito. Listo, gracias. Bueno, les comparto la pantalla. Bien, me avisan cuando lo vean, por favor. Ya se ve. Bueno, perfecto. Lo que tenemos que ver hoy es, o comenzar a ver hoy, es la parte práctica de lo que vieron recién con Alejandro, que es lo que corresponde a criterio de falla. A mí en las presentaciones siempre o acostumbro poner una pequeña repaso teórico, pero bueno, teniendo en cuenta que tuvieron recién la clase teórica, quizá esto sea un poco repetitivo. Lo que me interesa que les quede claro, al menos para la parte práctica, es que lo que vamos a hacer en este tema o en esta unidad es, a partir de un tensor de tensiones, que vamos a ver cómo lo construimos, un estado multidimensional, podría ser un estado plano de tensiones o un tensor lleno como este, un estado tridimensional completo. Vamos a aplicar un criterio de falla, que bueno, son los que les habrá presentado Alejandro hace un rato, para obtener una variable de referencia. Fíjense que yo le hablo de variable de referencia y que en este caso le puse sigma como si fuera una tensión de comparación, porque va a depender del criterio que utilicemos cuál va a ser la variable de referencia que vamos a utilizar. Y esa variable de referencia es la que vamos a comparar con un valor límite y vamos a decir que nuestra pieza, nuestro material va a fallar cuando esa variable de referencia alcance el valor límite que fijemos en función de alguna consideración de diseño, el coeficiente de seguridad, por supuesto, etc. Bien, y en general, bueno, la variable de comparación se toma la de un ensayo de tracción uniaxial, que es algo muy sencillo de reproducir. Bien, los criterios que vamos a ver, o los más utilizados, son estos cuatro: el de tensión normal o de Rankine, el de máxima tensión de corte o de Tresca, el de máxima energía de distorsión o de von Mises, y el de máxima tensión de corte. Extensión de máxima tensión de corte es el de Moore. Algunos de estos criterios son válidos para ciertos tipos de materiales, como habrán visto, y en general ninguno tiene una aplicación que uno pueda decir que vale siempre, entonces vamos a tener que tener cuidado de analizar en qué casos aplicamos cada uno. En general lo que vamos a definir es un coeficiente de seguridad que va a ser una relación entre la variable de referencia límite, que nosotros vamos a fijar para nuestra condición de falla, y la variable de referencia que está actuando en nuestro material. Y en el caso de que tengamos una teoría lineal, lo que vamos a hacer directamente es comparar tensiones. ¿Por qué le hago esta salvedad? Porque si van a ver en el curso, más adelante, que algunas teorías que les vamos a proponer para ciertos tipos de casos se basan en una extensión no lineal de las teorías lineales clásicas que uno suele aplicar. Entonces, en esos casos, esto de utilizar siempre la tensión ya no es válido, porque fíjense que si la relación entre la variable de referencia que yo utilizo en mi criterio y la tensión no es una relación lineal, estos dos coeficientes no van a dar lo mismo, y de ahí que voy a tener un problema. Pero en principio, en la mayoría de los casos, bueno, donde aplique la linealidad, vamos a poder comparar tensiones y tensiones. Bien, y acá hay un pequeño resumen en estas 4 páginas. Fíjense que yo les puse un color para cada uno de los criterios. Les recomiendo que los repasen. Fíjense, este es el criterio de Rankine. Dice conceptualmente en qué se basa, cuál es la expresión que tiene,
en qué casos es conveniente aplicarlo y algunas consideraciones adicionales. Esto me imagino que lo vieron recién y está en el apunte, pero bueno, yo se los pasé acá un poco más en limpio, más resumido, para que les quede más cómodo. Tenemos el criterio de Tresca, el de von Mises, el de Moore, y bueno, acá hay una explicación de cómo se construye esta envolvente en los círculos de Moore para dar la falla del criterio de Moore, que es algo un poco, bueno, que hay que sentarse y dibujarlo y tener en cuenta algunas cuestiones gráficas como esta, pero en general no es algo que se haga o que se use demasiado, así que lo vamos a dejar ahí. El caso de Moore para tensión plana, con estas envolventes de falla que van a ir cambiando de forma en función de las características de nuestro material. Y un pequeño resumen donde me dice el tipo de material que tengo, cuál es la relación entre las tensiones de falla, atracción y compresión. Esto es importante, tener en cuenta si la tensión de falla o que considero en el caso de compresión es igual a la que considero en el caso de tracción, o si no lo es. Cuáles son los criterios básicos, válidos, perdón, y cuál es el criterio que mejor se adapta a los análisis o los resultados experimentales. Fíjense que en el caso de materiales frágiles vamos a poder aplicar Rankine y Moore en el caso de que tengamos las dos tensiones iguales, solo Moore en el caso de que tengamos diferencia en las tensiones de falla de tracción y de compresión, y en el mejor criterio en este caso ambos dan el mismo resultado, y por supuesto el único que se puede aplicar es Moore, entonces Moore va a ser el mejor de los dos. Y en el caso, por ejemplo, de material dúctil, cuando las dos tensiones son iguales, podemos aplicar tanto Tresca como von Mises, y von Mises aparentemente da mejores resultados comparándolo con casos experimentales. Esta tablita me parece importante como para tener presente algunas cosas. En general, fíjense que si no coinciden las tensiones, el único que aplica es Moore, porque tiene en cuenta esa diferencia. Y si tengo un material dúctil, que en general, para casi todos los materiales dúctiles sería muy difícil que me aparezca una cosa como esta, las dos tensiones coinciden, bueno, ahí podría aplicar Tresca o von Mises de forma distinta, y bueno, suponiendo que von Mises me va a dar mejores resultados. Bien, y este es el proceso de aplicación del criterio. Fíjense que nosotros vamos a partir de un sistema de cargas que actúa sobre un elemento estructural, y esto va a ir dado por las características del problema. Vamos a tener una pieza con sus dimensiones, con sus condiciones de contorno y con las cargas que actúen sobre ella. Vamos a determinar tensiones sobre los puntos de interés, y luego construir el tensor de tensiones, perdón, y este paso de acá, este paso, es el que va a depender mucho de la teoría que nosotros utilicemos para resolver nuestro elemento estructural. Fíjense que nosotros hasta ahora en el curso no hemos visto nada al respecto de esto, y van a ver que todos los ejercicios que vamos a tener van a ser muy sencillos para hacer este paso, o simplemente vamos a partir ya del tensor de tensiones como algo dado. En general, cuando avancen con los temas del curso, van a ver que van a haber varias alternativas para pasar de esta primera instancia a la segunda en función del tipo de pieza o de parte que estén analizando. Bien, una vez que calculo las tensiones, construyo mi tensor de tensiones, y acá vienen dos alternativas. Rotar el tensor a direcciones principales, si es que mi criterio lo requiere, o simplemente aplicar el criterio de falla. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de von Mises hay una expresión explícita que no me requiere rotar el tensor a direcciones principales. Por ejemplo, si aplico el criterio de Tresca, no me puedo saltar este paso. Por eso es que acá le puse como una bifurcación en el diagrama de flujo. Y cuando tengo que aplicar un criterio, por supuesto, tengo que definir cuál es el adecuado, y acá van a entrar en juego las características del material, y por último voy a evaluar la condición de falla. Este es el proceso que alguien usaría o que uno usa cuando está en un problema de verificación. Fíjense que tenemos dos tipos de problemas, lo que es verificación y lo que es diseño. Si estamos en un problema de verificación, nosotros vamos a tener ya toda la geometría dada, todas las condiciones de cargas dadas, y lo único que vamos a tener que calcular es el coeficiente de seguridad y definir si ese coeficiente de seguridad es aceptable o no para las condiciones del problema que fijemos o que se nos den de antemano. Y en el caso de diseño, vamos a tener prefijado un coeficiente de seguridad, y lo que vamos a tener que dar es alguna dimensión o alguna
algún valor de carga o algún rango de valores de carga o algún rango de dimensiones de la pieza o del estado de carga del elemento que satisfaga el coeficiente de seguridad que hemos fijado de antemano. Fíjense que son los dos caminos, hacia un lado hacia el otro. En general las verificaciones suelen ser un poco más simples y los casos de diseño no tanto. No sé si me habló alguien, perdón. Bueno, si cualquier cosa me frenan y me preguntan. Bien, y acá otro pequeño resumen de cómo proceder con las tensiones principales, que es algo que vimos la clase pasada, pero para que les quede un poco más claro. Tenemos nuestro tensor de tensiones, definimos los autovalores con esta expresión característica. Fíjense que la expresión característica va a estar definida por el determinante de esta sigma menos lambda. Lambda van a ser mis autovalores por la identidad. Calculo el determinante, lo igual a 0. En el caso de tensión plana, acá tenemos una función explícita para los autovalores. Yo les recomiendo de nuevo que usen algún manipulador simbólico donde esto no reviste mayor dificultad. Y lo que sí quiero que hagamos hincapié un segundo es en cómo calculo el ángulo de rotación que necesito entre los ejes principales, que son a los que quiero llegar, eventualmente si calculo tensiones principales, y los ejes originales que les fijé a mi problema. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo le hice hincapié en que antes de resolver cualquier cosa es fundamental definir mi sistema de ejes, o sea, definir mi sistema de coordenadas? Calculo el tensor en ese sistema de coordenadas y si eventualmente necesito rotarlo a direcciones principales, bueno, haré este procedimiento y eventualmente me podrán pedir cuál es el ángulo de rotación. Y ahí es donde yo les voy a mostrar un procedimiento para obtener este ángulo de rotación. En el apunte tienen un proceso ahí bastante engorroso utilizando el círculo de Moore con estos términos R y A, que son el radio y el desplazamiento del eje del círculo. Si lo quieren hacer así, el resultado debería ser el mismo. Yo les muestro ahora una alternativa un poco más práctica, si se quiere, o un poco más rápida, que es, por supuesto, utilizando algún manipulador simbólico. Fíjense, vamos a tener este tensor, que no sé si recuerdan, era un tensor que lo teníamos en un problema de la clase pasada. Yo lo tomé como ejemplo. Fíjense que este tensor tiene ceros acá y tiene ceros acá. ¿Qué quiere decir esto cuando ustedes ven un tensor así? ¿Qué les parece? Está en el plano. ¿Cómo? Está desacoplada la tensión del grado de... No, no sé, Mario, no te escucho nada. No sé si podés acercar un poquito el micrófono. ¿Está desacoplada, me dijiste? ¿No sería que está en el plano? O sea no. que... A ver. ¿Cómo? No, digo que las tensiones están en el plano y que rotan. O sea, solo rotan, digamos, las tensiones. O sea, sí, algo así es. Yo, mirá, te lo pongo de esta forma. Al no tener corte en las direcciones Z, fíjate que este sería el tau XZ y este sería el tau IZ. Fíjense que tau XZ y tau IZ, y por supuesto estos son los recíprocos, que son iguales. Al no tener eso, quiere decir que yo no tengo corte en la dirección Z. Lo cual, como decía Juan, yo tengo una tensión actuando en Z y después tengo en el plano XY dos tensiones axiales y dos tensiones de corte. ¿Qué quiere decir esto? Que mi tensión en Z, o sea, perdón, la dirección Z ya es una dirección principal. Porque si Z no fuera una dirección principal, yo tendría corte en la dirección Z. ¿Se entiende? Recuerden que una de las características de las direcciones principales es que sobre ellas no tengo tensiones de corte. Entonces fíjense que este tensor ya tiene la dirección Z que yo fijé de antemano o sobre la cual yo calculé este tensor, ya es una dirección principal. ¿Qué es lo que me resta hacer a mí? Averiguar dónde está el X y el Y principales, o el X1 o X2 si quieren, bueno, dependiendo de cómo llamen a los ejes. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo dibujo en un plano, fíjense que yo le puse acá el planito, donde el eje Z es saliente de la pantalla, lo único que tengo que hacer para buscar las direcciones principales es rotar alrededor de ese eje Z, porque ese eje Z, por la tipología que tiene el tensor de tensiones, ya es una dirección principal. ¿Me entiende? De hecho, fíjense, si yo utilizo MATLAB, utilizo este comando EIG para calcular las direcciones principales, fíjense que los autovectores que me van a indicar direcciones principales, el primer autovector, que es esta columna, a ver si la puedo seleccionar, esta columna, que es la que corresponde a la tensión principal de menos 200, fíjense que es 0, 0, 1, o sea que es un versor que apunta en la dirección Z y tiene asociada la tensión principal menos 200, que es este menos 200 que tengo acá. Entonces fíjense que si yo no tengo idea de este análisis que yo le hacía recién respecto a que las tensiones de corte en Z ya son nulas, bueno, lo hago de nuevo y fíjense que MATLAB me va a dar esta matriz sobre la diagonal, que sobre la diagonal principal tiene las tensiones principales, y esta otra matriz donde cada una de sus columnas es un autovector que apunta en esa dirección principal. Entonces fíjense, cuando la tensión principal es menos 200, que es esta, el autovector es 0, 0, 1. Es decir, es el versor que apunta en Z. ¿Se entiende? Entonces yo acá fíjense que les recuadré en rojo solamente las otras dos componentes. ¿Por qué? Porque si bien esto no es un caso de tensión plana, porque fíjense que tengo tensión en Z, ojo con eso, yo podría considerarlo como un caso de tensión plana. ¿Por qué? Porque en Z ya tengo la dirección principal, tengo esa tensión normal y ya no me molesta. O sea, para todo lo que voy a calcular, lo puedo hacer en el plano XY rotando alrededor del eje Z. ¿Entienden? Entonces, por eso es que yo les recuadré acá en rojo todo lo que tiene que ver con, bueno, acá le puse E1 y E2, que son los versores de X1 y X2, o de X e Y. Llámenlo como les quede más cómodo. ¿Me siguieron con eso? A ver, profe, espere que son muchos conceptos. O sea, usted ya, al ver que en la dirección Z es una dirección principal, no es una tensión plana, pero a fin de los cálculos lo hace más simple. Lo considera como si fuese tensión plana o bidimensional. Cuando yo no tengo tensiones de corte en Z, que son esta y esta, fíjate que el tensor, fíjate que es tau XZ y tau IZ. Entonces, estas dos tensiones de corte apuntan en la dirección Z. Son 0. Entonces, como no tengo tensiones de corte en la dirección Z, eso me da la pauta a mí que ya esa dirección Z es una dirección principal. Imagínate que tenés el eje... Eso lo entendí. Sí, bueno, bárbaro. Entonces, lo que te resta hacer a vos es ubicar los ejes X e Y sobre las direcciones principales. Que el procedimiento es idéntico a cuando vos tenés un caso de tensión plana, porque en el caso de tensión plana, este menos 200 es 0. Entonces, vos mirás desde Z como está acá, que sería esta dirección saliente de la pantalla, y la única diferencia es que no tenés una tensión normal en Z, es 0. Ese es el caso de tensión plana. Pero a los términos de calcular estos ángulos que yo les voy a mostrar ahora, el proceso es el mismo. Porque no importa cuánto sea la tensión normal en Z, porque vos lo que te interesa es solamente en qué posición están X e Y. Entonces, claro, o sea, claro. O sea, el Z es saliente de la pantalla, entonces, bueno, yo voy a rotar el vector de tensiones de malla que se anulen los cortes. Eso voy a buscar en el plano XY. Exactamente. ¿Y por qué se parece a un caso de tensión plana? Porque te acordás que en tensión plana habíamos armado ese vectorcito que tenía sigma 1, sigma 2 y tau 1, 2 y lo rotamos con esa matriz que tenía seno y coseno al cuadrado. Sí. Bueno, acá yo podría hacer lo mismo, porque solamente esa matriz lo único que hace es rotarme alrededor del eje Z. Entonces es perfectamente aplicable, donde yo voy a tener sigma 1, sigma 2 y sigma 1, 2. Pero no hay que olvidarse que tengo una tensión axial en Z. Eso es fundamental. O sea, para las cuentas lo puedo hacer, pero no me tengo que olvidar de esto, porque cuando quiera calcular un coeficiente de seguridad o aplicar un criterio de falla, eso es importante, tener en cuenta que sí tengo una tensión en Z. Bueno, hecho esto, fíjense que estas dos columnas que tengo acá en esta matriz B, que me devolvió MATLAB, son, o lo pueden hacer también con el XLS que les pasó Walter,
que tiene varias cuentas involucradas, pero les debería dar el resultado exactamente lo mismo. Yo les recomiendo que elijan uno de los dos, ya sea MATLAB o Excel, y practiquen cómo lo usan para que en el momento del parcial no tengan problemas. O sea, fíjense si usan el Excel fíjense dónde tienen que poner los números, bien la celda, para que no vayan a cometer errores con eso. Practíquenlo varias veces. Bien, lo que hice yo acá es pasar en limpio los 3 autovectores que me dio el comando EIG de MATLAB. Bien, entonces tengo el B1 y les puse, fíjense, le puse B1 porque es el que está asociado a la tensión más grande, que es 1000. B2 es el que está asociado a la tensión intermedia, que es 500. Y por supuesto B3 es el que está asociado a la menor tensión, que sería el sigma 3. Recuerden que en este caso MATLAB no se los ordena, simplemente se los da como se los da el solver. Lo único que van a tener que hacer ustedes es ordenar de menor a mayor, teniendo en cuenta que hay una correlación entre las columnas de las dos matrices. O sea, la tensión sigma 1, que sería esta 100, está asociada a este autovector. Bien, y acá abajo, por supuesto, les puse las 3 tensiones que acabamos de calcular. Bueno, bien, ahora les explico cómo calculo el ángulo. Fíjense, yo tengo esto. Tengo mis 2 versores, X e Y, digamos que yo los definí así, que son los que utilicé para calcular este tensor de tensiones. Que bueno, que X va positivo a la derecha, Y va positivo hacia arriba. Entonces, si hago la regla de mano derecha, Z es saliente de la pantalla. Y después dibujé acá en rojo los 2 autovectores que me dio MATLAB. Fíjense, B1 acá. Fíjense que este B1 es menos 0,8. Si ustedes siguen esta línea, fíjense que más o menos dan menos 0,8. Y Ni tiene 6 positivo, 0,6 positivo, perdón. Y bueno, y B2 lo mismo, menos 0,6 y menos 0,8. Entonces, y acá yo les hice muchas flechitas de colores, fíjense, que son, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que ver cuánto tengo que rotar este sistema que está en negro para superponerlo con el sistema que está en rojo. Nada, es simplemente eso. Fíjense que lo que tengo que hacer yo es mover este eje o este versor E1, este ángulo que está pintado en verde, que es el que yo llamé Φ, fíjense así, hasta hacerlo coincidir con B1, y por supuesto E2 va a coincidir con B2. Entonces ese va a ser el ángulo que yo voy a tener que rotar. ¿Se entiende? Pero fíjense que cualquiera de los otros ángulos, este azul, por ejemplo, negativo, este amarillo en negativo, este rosado, magenta en positivo, podría también llevarme mi sistema original a un sistema de direcciones principales. Fíjense qué pasa. Si yo roto, por ejemplo, tomemos por ejemplo este rosado. Si yo roto E1, esta cantidad rosada, E1 va a venir a coincidir con B2, y E2 se va a coincidir con B1, pero cambiado de signo, se me va a quedar acá abajo. Y si ustedes me preguntan, eso también son direcciones principales. Lo único que yo estoy haciendo es cambiar el nombre que le doy a los ejes. ¿Se entiende? O sea, si bien uno quisiera mantener la regla de la mano derecha entre B1, B2 y B3, la misma que tenía entre 1, E2 y E3, perfectamente podría no hacerlo y seguirían siendo direcciones principales. Pero recuerden que son direcciones principales, o sea, B1 es una dirección principal y menos B1 también es una dirección principal. ¿Se entiende? Y si no, bueno, me preguntan y lo explicamos. Bien, y si ustedes recuerdan de los cursos de, no sé, de introducción a la matemática, o me parece que se ve esto, ¿se acuerdan cómo se define el producto punto entre 2 vectores? Sí, sí. Bueno, bárbaro. ¿Se acuerdan que es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman entre ambos? Bien, fíjense que acá yo E1 y B1 son vectores unitarios.
porque bueno, MATLAB lo resuelve así, y porque por supuesto los vectores de la base canónica son unitarios. Entonces la forma más sencilla que yo tengo que calcular este ángulo es simplemente hacer el arco coseno, o el coseno a la -1, como aparece en la calculadora, de el producto escalar entre dos vectores, entre en este caso E1 y B1. Y eso me da 143,13 grados, que es este ángulo que está acá en verde. Fíjense que ahí yo le puse el phi este. Y acá abajo, a un costadito, con un poco más chico, le puse las otras alternativas. Fíjense que fui combinando E2 con B1, E1 con B2 y E2 con B2. Fíjense que si hago E2 con B2, el resultado que obtengo es el mismo. Acá les puse cuánto valen E1 y E2, para que, bueno, es bastante evidente, pero para que quede ahí. Pero fíjense, este E1-B2 es llevar E1 a B2, entonces esta flecha azul, fíjense que es 126 grados, es 90 grados sería acá vertical hacia abajo y un poquito más. Llevar E2 a B1, no está dibujado acá, pero sería desde acá hasta B1, sería este ángulo así, fíjense que es menos que 90 grados, un poquito más de 45, son 53. Y bueno, y B2, llevar E2 a B2 equivale a llevar E1 a B1, porque los dos son ortogonales. Bien, ¿me entendieron esto? Porque hay muchos problemas que les piden el ángulo de rotación y después ahí es donde empiezan los problemas. Si ustedes me dicen que el ángulo de rotación en este caso, por ejemplo, es 53,13 grados, estrictamente hablando no es un error, pero tengan en cuenta esto. O sea, ustedes me podrían decir 53,13 grados más 90 grados también es un ángulo de rotación, más 180 grados también es un ángulo de rotación, y así, eso todo lo más n pi sobre 2 me sigue dando direcciones principales. Y eso ocurre solamente por esta cuestión que les nombraba recién, de que tengo corte cero en las direcciones z. ¿Qué pasa si tengo un tensor lleno? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué pasa si no tengo esta particularidad acá de que, bueno, tengo una dirección que ya es principal? Como un cálculo 1 hay que definir un versor por una dirección principal y después calcular los otros dos. No, está bien. A ver, los autovectores los puedo calcular así. O sea, acá me va a dar, en vez de 0,01, me va a dar alguna otra cosa. Y posiblemente estos no tengan ceros acá. Lo que les pregunto es sobre el ángulo de rotación. O sea, yo tengo mis tres autovectores que me indican las direcciones principales. Por supuesto, tengo mis tres versores de la base canónica, que son los que usé para calcular el tensor. Y si yo les pido el ángulo de rotación, ¿se los puedo pedir? ¿Qué pasa? ¿Son tres ángulos de rotación? Sí. Si está lleno. Claro, a ver. En realidad no son tres ángulos. O sea, sí son tres ángulos, pero son ángulos que se tienen que dar en rotaciones sucesivas. Es lo que se conoce como ángulo de Euler. O sea, yo tengo que rotar en un eje un ángulo, en el eje nuevo otro ángulo y en el tercer eje nuevo otro ángulo. Si yo cambio esa secuencia de rotación, esos tres ángulos cambian de valor. Entonces ahí hay un problema de rotación en el espacio, que bueno, que es algo que es un poquito más complejo. En general, entonces, siempre... Sí. Entonces, si se respetara esa secuencia de orden, no habría problema de que se dieran como resultados múltiplos de los ángulos. O sea, múltiplos de pi. Perdón, de 2pi. No sé si me explico. No importa. Pero claro, el problema es que esa secuencia de ángulos en general puede darte algunas indeterminaciones y no es tan simple. O sea, no es tan simple como calcular esto, eso me refiero. Profe, ¿no tendría que calcular, digamos, por cada vector propio tres ángulos? Vendría a ser proyecto en E1, E2, E3, cada vector propio. Y hallo el arco coseno de eso y ahí tengo, digamos, tres ángulos para un vector propio. ¿O cómo? Sí, eso cuando lo sumes te va a dar lo mismo, pero si vos, lo primero que tenés que definir antes de hacer eso es la secuencia en la cual vas a rotar.
Ah, bien, bien. Fíjate que si... Pero, ¿Cómo? Perdón. no, disculpa. No, porque si usted dice, si nosotros estamos buscando esos ángulos que tenemos que rotar y después tenemos que definirlo, entonces lo buscamos, lo definimos. ¿Por qué se está comparando en un caso que no haya una dirección principal y en este ya lo tenemos? Claro. Y encima hay otro estado tensional distinto. Entonces, como que no. Usted dice que proponga ya una rotación. No, a ver, lo que vos vas a tener que proponer, bueno, si quieren se los muestro después de la clase cuando terminan, pues no es un tema de este curso, pero yo les quiero hacer ver que si ustedes tienen un tensor lleno y tienen que rotar 3 ejes, un sistema de ejes en el espacio para hacerlo coincidir con otro sistema de eje, hay varias alternativas, entre ellas la secuencia en la cual ustedes van a rotar, porque me tienen que dar primero 3 ángulos, pero me tienen que decir en qué orden, o sea, cada ángulo alrededor de qué eje gira. No sé si me entiende, porque acá el único eje alrededor del cual voy a girar es Z. Entonces, está definido. Pero fíjense que si yo tengo, no me coinciden los dos ejes Z, yo primero, ¿qué voy a tener que hacer? Elegir un eje, por ejemplo, X, hacer rotar todo mi sistema hasta que los dos Z coincidan, por ejemplo. Y una vez que hice coincidir los dos Z con la primera rotación, ahí tengo que hacer una segunda rotación que es equivalente a esto que estamos viendo ahora. ¿Se entiende? Pero si yo elijo otro eje, por ejemplo, Y, y con una rotación alrededor de Y quiero hacer coincidir mis dos Zetas, el ángulo de rotación alrededor de Y no es el mismo ángulo de rotación que alrededor de X. Entonces ahí es donde cobra importancia la secuencia. Por ahí dicho en el aire es un poco mezclado, pero bueno, la idea era que mostrarles que si ustedes no tienen esta situación, donde uno de los ejes ya coincide, buscar este ángulo no es trivial. Y bueno, si quieren, si les interesa, después cuando termine la clase les muestro algo. Es algo que se enseña en cálculo 3, digamos, lo aeronáutico, y algo en vibraciones, los mecánicos lo van a ver. Pero bueno, nos excede un poco este curso. Pero bueno, la idea es que tengan presente que este análisis hecho así vale solamente cuando tengo esta situación de que tengo ceros en el corte en uno de los ejes. Podría tener ceros en X, o sea, que este 240 sea un 0, que este sea un 0. A ver, que todas estas tensiones que tienen una I abajo, perdón, sean 0. Pasa lo mismo, nada más que el eje en el que me está coincidiendo, que va a ser ya la dirección principal que tengo, va a ser Y, y podría pasarme lo mismo con X, o sea, eso es indistinto. No es indistinto, pero bueno, podría darte esta situación en cualquiera de los 3 planos. Bien. Ahora sí vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a ver algo muy sencillo. Fíjense. Tengo este cuerpo. Cualquier cosa me preguntan si les queda algo. Este cuerpo, que es un elemento estructural genérico, sometido a un estado de carga desconocido, posee un punto de diseño crítico, este punto A, que yo lo representé ahí con este cubito, para que veamos dónde están las direcciones. Y me las ingenié, de alguna forma, para calcular el tensor de tensiones. Fíjense que yo le dibujé esto que parece una papa medio rara, deforme, no sé, que un cuerpo cualquiera. Fíjense que tiene aplicadas fuerzas en azul, momentos en verde, en cualquier parte. Y por algún motivo este punto A me interesa a mí por el diseño, qué sé yo. Es algo donde yo quiero saber si el material falla o no falla. Y tengo, de alguna forma, calculé este tensor de tensiones. Fíjense que un tensor de tensión es simétrico, sin mayor expresión en megapascales, donde tengo las 3 tensiones axiales y las 3 tensiones de corte, todas distintas de 0. Bien, y lo que me pide es que verifique el coeficiente de seguridad a partir, bueno, del tensor de tensiones, que ya lo conozco, para 2 materiales. Primero, una fundición gris clase 20 y un acero IC 4140. Fíjense que en el caso de la fundición tengo 2 tensiones distintas de falla, una tensión de falla a la compresión y una tensión de falla a la tracción un poquito más baja. Y en el caso, bueno, del acero es la misma, una tensión de fluencia que es compresión-tracción, es indistinto. Bueno, si recuerdan de los cursos materiales, las fundiciones, sobre todo la gris y de clase 10 quizá no tanto, pero clase 20 para arriba, ya son materiales más bien frágiles. Y en particular esto es fundamental, o sea, si tienen diferencia
en la compresión y en la tracción, definitivamente están frente a un material frágil. Los materiales dúctiles esto no ocurre por fenómeno de plastificación. A ver, ¿quién se le ocurre otro material que tiene un comportamiento igual a este que es clásico? El vidrio. El vidrio puede ser... El hormigón, armado. No, bueno, armado no, porque armado te trabajan los hierros, los aceros. El Ah, hormigón solo prácticamente no soporta tracción. Por eso se ponen las armaduras de acero adentro. El vidrio también es un buen ejemplo, pero no conozco yo partes mecánicas que sean de vidrio, al menos no así tan... ¿Cómo, perdón? El aluminio. No, el aluminio es dúctil, salvo que sea una fundición muy aliada. El aluminio en general tiene un comportamiento dúctil bastante clásico. Las herramientas de fresado, de acero rápido, eso, pero no sé bien cuáles los componentes. Creo que tienen carburo Sí, de tungsteno. la vidia, sí, esos son... bueno, el acero rápido no tanto, pero los aceros que tienen mucho contenido de carbono, que por supuesto la fundición gris clase 20 tiene mucho contenido de carbono, ya cuando empiezan a generar cementita, si se acuerdan ustedes de los cursos de materiales, se vuelven muy frágiles. De hecho, la fundición gris suele ser nodular, entonces tiene estas burbujas de cementita adentro y eso la vuelve frágil. Bueno, ténganle una mirada a los cursos de materiales, tampoco es tan determinante, siempre le vamos a decir fundición para un material frágil y cuando ustedes vean esto, definitivamente están frente a un material frágil en lo que a los ejercicios. Pero si lo sacan a esto del ejercicio, tengan presente que no es lo mismo trabajar con un acero, algún metal dúctil convencional que con algo de este tipo. Bien, sigamos. Fíjense, lo primero que hago es diagonalizo el tensor, que esto podría no hacerlo, pero como estoy considerando el material, mi caso de material frágil, mi fundición gris, necesito las tensiones principales, porque si vuelvo para atrás, fíjense que en el caso de material frágil, cuando tengo esto, el criterio que voy a utilizar es el de Moore, el criterio que puedo utilizar, y el criterio de Moore me exige a mí comparar las tensiones principales, o sea, la máxima tracción con la tensión límite de tracción y la máxima compresión en valor absoluto con la tensión de falla de compresión. Creo que dije tracción 2 veces, pero bueno, me entendieron. Fíjense, diagonalizo el tensor utilizando ya sea cualquiera de los métodos, el que más les guste, el que más fácil les resulte. Y acá tengo mis 3 tensiones principales. Fíjense, ordenadita de mayor a menor. Perdón. Y el inciso 1 me dice considerar un material frágil donde tengo diferentes tensiones. Entonces utilizo una extensión del criterio de máxima tensión de corte, es decir, esta versión de Moore, y que me dice el criterio que mi coeficiente de seguridad va a ser el mínimo entre la tensión de falla de tracción por la tensión actuante de tracción, la máxima, o la tensión de falla de compresión por el valor absoluto de la tensión de compresión. Fíjense que la máxima tracción es esta y la máxima compresión en el material es esta. Calculo los dos valores, fíjense que me da 1,41 y 8,19, por supuesto el coeficiente de seguridad va a ser el más bajo, es 1,41. ¿Se entiende? Bastante elemental, digamos, pero hay que tener en cuenta estas cosas y saber bien qué tensión poner acá. Sigamos. El segundo caso me dice... Sí. Disculpe, antes que siga, ¿la máxima tensión de corte no era de 3K? Esta es una extensión. Ah, es la extensión. Sí, sí, sí. No, yo le suelo poner el nombre acá entre paréntesis, porque es más fácil quizás asociarlo al apellido, porque bueno, por las traducciones, estas cosas pueden, fíjate, dice extensión. Pero sí, el de máxima tensión de corte es 3K, pero el de materiales dúctiles. Esta es una extensión del de 3K para el caso frágil, cuando tenés esta situación de distintas tensiones. Pero si no había leído la extensión, disculpe. Está bien. Si les es más cómodo, manéjense con los apellidos. Y en general, yo siempre le voy a poner el nombre y entre paréntesis el apellido de a quien se le atribuye el criterio para no tener confusión. Bueno, fíjense que vamos a considerar un material dúctil, máxima energía de distorsión, que es el caso de von Mises, donde
todas las, o sea, la tensión de falla de compresión, la tensión de falla de tracción es igual a la tensión de fluencia del material, que es esto, 613 megapascales, bastante alta, pero bueno, nada, ya tenía las tensiones principales que las había calculado antes y utilizo esta forma cuadrática que me da von Mises para calcular el coeficiente de seguridad. No sé si está acá. No, está más adelante. Recuerden que von Mises tiene una expresión explícita donde donde no me exige calcular las tensiones principales. Vamos a ver enseguida que utiliza todas las tensiones axiales y las de corte, una expresión bastante más larga que esta. Y si solamente me pidieran von Mises, no tengo necesidad de rotar el tensor a las direcciones principales, puedo hacerlo directamente. Bien, vamos a ver el ejercicio 2, que es un ejercicio de verificación. Acá este número que yo les pongo acá, 2.3, es el número del apunte 365. Si ustedes abren el 365, se lo voy a mostrar enseguida, tienen acá en los bookmarks del PDF, tienen todos los ejercicios por número, ahí buscan el 2.3 y es este. Yo se los pongo acá para analizar un poquito más, pero bueno, está ahí. Bien, en el punto de un sólido, sigma II, o sea, esta tensión, es variable, mientras que las tensiones restantes permanecen constantes. Lo que me pide es determinar el rango de valores posibles para esta tensión, que me hacen que el coeficiente de seguridad sea mayor o igual a 2, perdón, utilizando el criterio de von Mises con un sigma de fluencia de 26 megapascales. Bien, fíjense qué pasa acá. Yo tengo mi tensor de tensiones y por algún motivo, o sea, de cómo son las cargas externas, lo cual es un poco raro esto, pero bueno, recuerden que son ejercicios para utilizar las ecuaciones de los criterios. Yo conozco todas las tensiones menos la que actúa en I, la axial en I, que es la que puede variar. El otro día me puse a pensar, para darle un ejemplo en el que esto puede pasar, y la verdad que es muy difícil imaginarlo, pero bueno, por el bien del ejercicio, supongamos que yo puedo calcular todas las tensiones menos esta. Fíjense que nuevamente acá tengo este caso donde ya tengo una tensión principal, porque hay cortes, hay dos cortes, o sea, los cortes en la dirección Z son 0, perdón. Bueno, y acá tengo dos alternativas para resolver esto. Fíjense que me pide cuánto puede valer sigma II, o sea, esta tensión, para que el coeficiente de seguridad sea mayor o igual a 2. Bien, el primer cálculo, o la primera alternativa que yo le propongo es a través de las tensiones principales, que son utilizando, bueno, MATLAB o cualquier otra alternativa que ustedes quieran para calcular tensiones principales. Fíjense que yo lo que hice con MATLAB, que se los voy a mostrar enseguida, es definir esta tensión como una variable simbólica, es decir, como una incógnita, calcular los autovalores, y ¿qué me dice MATLAB? Que una tensión es, un autovalor es menos 5, que por supuesto es este, por lo que vimos recién, y los otros dos, o sea, el sigma 1, fíjense, yo le puse 1,2, esto quiere decir sigma 1 y sigma 2, tienen esta expresión. Y fíjense que cuánto vale sigma 1 y cuánto vale sigma 2, por supuesto, van a depender de lo que valga sigma XX, con esta expresión. Y fíjense también que de acuerdo a lo que valga sigma II, perdón, le dije XX, disculpen. Sigma, por ejemplo, sigma 1 va a ser la que tenga, supongamos, el signo positivo, y sigma 2 va a ser la que tenga el signo negativo. Pero recuerden que sigma 1 y sigma 2, o sea, decirle sigma 1 a una tensión y decirle sigma 2 a la otra, sigma 1 siempre va a ser la más grande. Recuerden por esta convención de que tengo que ordenar las tensiones de menor a mayor. Entonces, sigma 1 va a ser, de las dos alternativas que tengo acá, la más grande, y sigma 2 va a ser la más chica. Y fíjense lo que le puse yo acá. En principio yo no puedo asegurar cómo se ordenan las tensiones. Porque si yo no sé, si sigma I, o sigma I, le digamos para que sea más fácil de hablar, puede valer cualquier cosa, nada a mí me garantiza que si yo dejo el más acá, sigma 1 sea más grande, si a sigma 1 la asocio a la que tiene el más, sea más grande que sigma 2 o al revés. Y yo les pregunto ahora, ¿importa realmente? ¿Qué les parece? ¿Importa realmente cuál es la más grande y cuál es la más chica?
Fíjense que estoy utilizando BOMISES. No, Pienso porque que no, está elevado al profe. cuadrado, ¿no? A ver, de a uno, si no. Perdón. Sí, dale. Sí, sí, sí. Me parece que el rango es lo importante. O sea, el rango que me da el coeficiente de seguridad de mayor o igual a 2. Está bien, pero acordate que yo, para saber cuál es sigma 1, cuál es sigma 2 y cuál es sigma 3, necesito saber cuál es la más grande, cuál es la del medio y cuál es la más baja. Claro. Si no, Y tomaría el valor absoluto. y a ver, ¿quién más dijo algo? Es lo que dijo el chico, tan elevado al cuadrado la diferencia, no importa. Claro, exactamente. BOMISE es una forma Claro, está bien. cuadrática. Sí, sí, al estar al cuadrado. Entonces no importa cuál es sigma 1, cuál es sigma 2, cuál es sigma 3. Para BOMISE, ojo, si uso 3K estoy al horno. O sea, si yo les digo hagan esto con 3K, ustedes me tienen que decir cuál es sigma 1 y cuál es sigma 3, porque va a ser un medio de sigma 1 menos sigma 3 y esa es la tensión de corte máxima. Y no hay alternativa. O sea, es la más grande menos la más chica. Ahora con BOMISE, bueno, BOMISE un poquito más amigable, entonces me va a decir, mirá, y no hay problema porque está todo al cuadrado, entonces metele nomás. Y fíjate que tengo las 3 alternativas al cuadrado, ¿no? Porque si yo reemplazo sigma 1 por sigma 2 o sigma 2 por sigma 3, esta ecuación da exactamente lo mismo. Entonces en realidad no importa. Pero ojo, eso pasa solamente con BOMISE. Si utilizo alguno de los otros criterios, estoy al horno. No estoy al horno. Tengo que tener en cuenta eso. Bien. Bueno, fíjense, acá yo lo que hice fue reemplacé lo que vale sigma 1 y lo que vale sigma 2, que es esto, lo metí acá. Entonces esta expresión me va a quedar solamente en función de esta sigma i, que es mi incógnita, y utilizo la función sol. Si quieren, después les muestro cómo se hace esto con MATLAB, para que me den las dos raíces de esa ecuación, o sea, los dos valores de sigma i que me hacen el coeficiente igual a 2, que es menos 17 y 8. Esa es una alternativa. Y la segunda alternativa, como le dije antes, es usar la fórmula explícita de BOMISE, es esta expresión que fíjense que no utiliza las tensiones principales, sino que utiliza las tensiones arbitrarias, digamos, la del sistema local, o sea, las que tengo acá. O sea, no necesito irme a las direcciones principales. Fíjense que tengo sigma X, sigma Y, sigma Z, sigma X, sigma Y, sigma Z, los tau, los cortes. Por supuesto, muchas de estas, fíjense acá, son 0, los cortes en Z son 0, entonces esto se va, esto se va. Bueno, las sigma X y sigma Z las conozco, el corte este lo conozco, lo único que me queda acá es sigma Y, y nada, reemplazo por los números y obtengo esto. Le calculo, despejo acá el valor de sigma i y obtengo las dos raíces, menos 17 y 8, que son las mismas que obtuve antes. ¿Se entiende? O sea, puedo hacer las dos cosas porque BOMISE tiene esa particularidad de permitirme usar las tensiones principales si las tengo, o la expresión explícita esta que dice que tiene todas las tensiones metidas adentro. Bien, y acá está el grafiquito. Fíjense, ¿qué es esto? Es la variable. Fíjense que la tensión de fluencia acá es 28 megapascales, y como mi coeficiente de seguridad es 2, mi tensión de comparación límite va a ser 14, o sea, tiene que ser la mitad, para que cuando yo calcule el coeficiente de seguridad me dé 2. Por eso es que tracé esta línea en 14, que es mi tensión límite. Y tengo en negro lo que me da BOMISE, fíjense que es una forma cuadrática, y en rojo lo que me da 3K. Fíjense que BOMISE debería cortar en 8 y 17. Debería. No, bueno, está bien. Debería poner acá el coeficiente de seguridad. Hay algo que no está bien acá. Esto. Fíjense que le puse 28 y era 26, ¿no? Ya se lo voy a corregir cuando se lo suba. Pero bueno, supongamos que era 28. Esto va a dar números distintos. Bueno, fíjense lo que pasa. BOMISE tiene por debajo de la tensión de límite, me va a dar un coeficiente de seguridad menor que 2 y por encima va a dar más grande.
Y fíjense lo que pasa con 3K. ¿Por qué les parece que 3K hace este quiebre acá? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué significa físicamente ese cambio pendiente de...? Bueno, eso le estoy preguntando. ¿Qué se les ocurre? ¿Se acuerdan cómo es la forma de 3K? Por la Lo vuelvo para definición de atrás. criterio de cálculo. ¿Cómo, perdón? Por la definición de criterio de cálculo. A ver. O sea, la ecuación que tomamos para calcular la falla. Sí, es distinta, pero el quiebre ¿a qué se debe? No te estoy entendiendo, Mario, lo que me... Esta es la expresión de 3K. O sea, esto tiene que ser menor que esto. O mayor, digamos, en realidad. Bueno, En algún momento, si cambia el signo, claro. adentro de ese, el sigma 1 pasa a ser menor que el sigma 3. Eso, exactamente. No, el sigma 1 siempre es sigma 1, lo que cambia es sigma 2 con sigma 3. O sea, para un cierto valor de tensión, el sigma 2 y el sigma 3 se van corriendo y se van acercando, y en algún momento el sigma 3 pasa a ser más grande que sigma 2. Entonces, sigma 2, como lo tengo que ordenar de nuevo, se vuelve sigma 3 y ahí es donde pasa esto. ¿Estamos? O sea, acá, cuando esto viene recto, el sigma i, o sea, la tensión asociada a sigma i es la del medio, por lo tanto no influye, pero a medida que va creciendo se pasa a ser sigma 3 y cuando ya empieza a influir se vuelve una forma cuadrática. Fíjense que esto tiene más o menos la misma pinta que la de von Mises, y ahí es lo que pasa, que se cambian el orden de las tensiones. Es lo que yo le decía, con von Mises eso no importa, porque von Mises me las usa todas, pero 3K me usa solo 2, entonces tengo que tener ojo de cuál es 1 y cuál es 3. Y ahí es donde pasa esto. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo hoy de que les muestro este ejercicio, cómo está hecho en MATLAB. Tengo que cambiarle esto, que acá está 28 y acá está 26. No sé bien por qué cambié ese número. Pero bueno, tengo que revisarlo. Bien, vamos. Profe, una consulta. Los ejercicios de esto, el 1 y el 2, ¿se pueden hacer? Viste que lo hicimos en MATLAB. Sí. Pero también se podrían programar en Excel poniendo las fórmulas y cargando los datos de la matriz y o sea, para que rote solo, digamos, hasta la tensión principal. De hecho, yo les pasé la clase pasada, les cargué ahí en criterio en la pestaña de ecuaciones fundamentales. Se las voy a poner ahora de nuevo en esta para que les queden los dos lugares. Un Excel que tiene ya cargado eso. Usted pone en el tensor, les da las direcciones principales e incluso les da las tensiones de comparación de 3K y de von Mises. Ah, sí, me acuerdo. Sí, bueno, está ahí. Sí. Y después Walter también les cargó otro que les da más cosas, les da las tensiones normales, si le ponen un vector les proyecta el tensor sobre ese plano. Yo lo que hice fue separar la parte que usamos en esto de criterio de falla de la parte que se usa en el capítulo anterior, para que no generar tanta información. Y también les subí un script de MATLAB. El script de MATLAB es el que resuelve este problema. Lo vamos a ver ahora. Si me queda media hora, bueno, voy a tratar de ver un ejercicio más y después se los muestro. A ver. Sí, lo que voy a hacer es pasar a este ejercicio que también lo tengo resuelto en MATLAB y se los muestro. Y después la clase que viene hacemos estos dos que son un poquito más largos y están como resueltos a mano. Bueno, lo que les decía, en esos dos escritos en la planilla de Excel, tienen eso, ya está programado, o sea, para que lo usen. Si quieren ustedes para hacer el ejercicio de ponerse a generar una planilla de cálculo ustedes y que háganlo, pero bueno, esa funciona, están probadas, y de hecho en el parcial no hay problema que usen, o sea, a ver, en el parcial yo no le voy a dar un ejercicio así para que reemplacen sobre la planilla de cálculo, pero si ustedes me dicen, mirá, este es el tensor de tensiones,
y las direcciones y las tensiones principales son esta, esta y esta, ¿y cómo lo hiciste? Y usé la planilla de Excel, y ustedes me adjuntan la planilla de Excel con la cuenta hecha, está perfecto, no hay problema con eso. O sea, de hecho, la idea es que, o sea, la intención es que lo hagan, que aprovechemos, que le saquemos algo bueno a esta virtualidad, de que están todos sentados frente a una computadora, y que podamos resolver cosas que son un poco más interesantes, que mandarlo a un tensor a mano no tiene sentido. Entonces, bueno, la idea es esa. Así que, por eso les decía recién, cuando resuelvan los ejercicios, si eligen usar MATLAB, si eligen, bueno, no sé si se dan maña con Maple o Matemática, con Python, lo que sea, o eligen usar las planillas de Excel, practiquen con eso para que el día del parcial no se lleven ninguna sorpresa. Entonces ya tengan eso aceitado. Nada, bueno. Bueno, a ver, este ejercicio 4, un ejercicio de diseño, que bueno, que es este eje, que tiene unas cargas acá, y me pide dimensionar el eje horizontal de acero para una sección maciza y para una sección hueca. Y bueno, yo se lo resolví acá, paso por paso, para una sección maciza, y les propuse a ustedes que analicen el caso de la sección hueca. Lo que les quiero dejar acá, la clase que viene lo vamos a volver a ver a esto, pero lo que les quiero dejar acá en claro, o más o menos conceptualmente, es que fíjense, acá hay dos cosas fundamentales, y se lo vuelvo a repetir, y se lo digo en serio ahora para el parcial. Este es un ejercicio bobo. Si ustedes en el parcial, y se lo digo de verdad, me fallan con los diagramas de esfuerzo, yo no veo más nada. Ahí nomás el parcial está desaprobado. Así que si les cuesta, si se les complica, si tienen algún problema, agarren, repasen, pónganse a practicar, porque con esto no pueden fallar. O sea, a esta altura, el diagrama de esfuerzo tiene que salir de memoria, y bueno, nada, no pueden fallar, menos en el parcial. Eso por un lado. Fíjense que estos son bastante bobos, digamos, o sea, no le estoy dando nada demasiado complejo, en el parcial tampoco, o sea, van a ser todos más o menos de este estilo, pero tienen que hacerlos bien. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que les comentaba recién, fíjense acá, tenemos momento flector y momento torsor sobre este eje, ¿no? Por supuesto va a haber corte, si hay variación de momento flector hay corte. ¿Qué es lo que les digo yo? Las tensiones de corte las vamos a despreciar, o sea, no vamos a analizar tensiones de corte por corte, al menos no en esta etapa, y las tensiones de flexión y de torsión las vamos a calcular con estas expresiones bien básicas de la fórmula de Navier, la del espejo, y para el corte por torsión vamos a usar una aproximación que van a ser todas secciones circulares. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ese paso que yo les comentaba al principio de la clase para ir de las cargas que actúan sobre el elemento a el tensor de tensiones, acá va a ser va a ser extremadamente simplificado, porque bueno, no hay otros capítulos que van a tener que ver antes. En el parcial, seguramente, cuando ya hayan visto cilindro de pared gruesa, cuando ya hayan visto, no sé, algo de corte, algo de placa, algo de, bueno, los temas que se ven a lo largo del curso, esta unidad va a venir incorporada en algún otro ejercicio. O sea, le vamos a dar un ejercicio de cilindro de pared gruesa, o sea, de presión, cilindro de presión, y le voy a pedir yo que me calculen el coeficiente de seguridad en función de las tensiones que tienen actuando ahí, con algún criterio, o que me dimensionen el cilindro con algún criterio. Porque darle algo así, solamente darle un tensor de tensión y pedirle que me apliquen un criterio, por ahí no tiene mucho sentido, y hacer estas cosas que son extremadamente simplificadas tampoco. No quiere decir que no se lo pueda pedir así, pero bueno, la idea es tener en cuenta eso. Bien, dicho eso, fíjense que acá tenemos otro ejercicio de verificación, que fíjense que es una barrita con dos cargas, y yo le estoy pidiendo que me analicen el empotramiento, lo vamos a ver la clase que viene. Nada, fíjense que los diagramas de esfuerzo de estos son bastante simples, pero bueno, los tienen que hacer bien.
Bien, acá hay una rotación de ejes, nada, tensores de tensiones, tensores de tensiones principales. Y lo que quiero que sí veamos hoy es este problema. Perdón, primero se lo voy a mostrar en MATLAB. Les muestro en MATLAB. A ver, les comparto toda la pantalla para poder cambiar de ventana. No sé si les quedó alguna pregunta, algo. No, profe, está bien. Bueno, acá tengo un MATLAB. Le voy agrandando un poco la letra para que vean mejor. Ahí está. Bien. Este es el script que resuelve el problema 2.2 o 2.22. Fíjense que yo le puse acá. Yo se lo voy a cargar del apunte 365. Fíjense que arranca con un clear de la ventana de comando y un clear de variables. Lo voy a correr porque tengo otras cosas que estaba haciendo. Fíjense que defino una variable simbólica, S, con este comando simbólico, y defino el tensor de tensiones que tengo en el problema. Fíjense que S es mi variable que está acá al medio, que es el sigma I, que no lo conozco. Defino el coeficiente de seguridad. Fíjense que acá está la tensión de fluencia como 28, por eso es que había una diferencia ahí en los gráficos. Debe ser que lo resolví con 26 cuando lo hice a mano y cuando lo hice con el script le puse 28. Nada, esa es la diferencia. Calculo las tensiones principales. Fíjense que acá no necesito las direcciones, solo las tensiones. Entonces utilizo este comando con una sola salida. Y después lo que hago es aplicar el criterio de von Mises en tensiones principales. Extraigo las tensiones principales. Recuerden que esto me va a dar... fíjense que si yo vamos a irlo corriendo para que vean qué me da. Ahí está, fíjense que me dio 3 tensiones principales, menos 8, esta que es una función de mi variable incógnita, que es S, y la otra, por supuesto, que es también una de la variable incógnita. Y lo que hago acá es simplemente extraer las tensiones principales. Esto es un vector de 3 componentes, llamo S1 a la primera, llamo S2 a la segunda y llamo S3 a la tercera para que sea más cómodo. Y lo que hago después es aplicar la ecuación de von Mises, que sería esta en realidad, con las 3 tensiones principales que calculé recién. Fíjense, S1, S2 y S3. Nada, y ahí ya calculé mi tensión equivalente von Mises. Bueno, lo vamos a hacer hasta acá para que vayan viendo lo que da. Fíjense que mi tensión equivalente von Mises es esta expresión que es bastante larga, fíjense. Le vamos a dar un simplify, a ver si se acomoda. Como de práctica que quedó esto que parecía una locura, es simplemente eso. Con este comando simplify de MATLAB, ustedes lo que hacen es distribuir o compactar, si quieren, los términos, y bueno, yo tengo eso. Bien, pero fíjense que sigue estando en función de mi variable S, que es la incógnita de mi problema, que es esta tensión variable. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro y con esta función lineSpace defino puntos, en realidad 500 puntos entre menos 14 y 8. Lo que estoy haciendo ahora es hacer el gráfico. O sea, yo tengo una función que depende de S, y lo que voy a hacer es, imagínense que estoy en Excel, lo que tengo es una columna, que lo que hago es, pongo menos 14, menos 14,1, menos 14, perdón, para arriba, menos 13,9, menos 13,8, menos 13,7, así, hasta 8, y en la columna de al lado escribo esta expresión con cada uno de los valores de S. Es simplemente eso lo que estoy haciendo. O sea, esto también lo podría hacer en Excel. Y lo que le pido es que con todos estos valores que definí para mi variable incógnita, me evalúe la función de von Mises. Vamos a hacerlo ahí. Y después simplemente lo que hago es confeccionar la gráfica con acá algunos comandos para que aparezca la gráfica un poco más bonita. Fíjense. Esta es la gráfica de von Mises,
que es la que está en la presentación. Esta forma cuadrática que aparece ahí. ¿Me entienden? ¿Me siguieron? Yo esto se lo voy a subir para que ustedes lo vean con tiempo, lo vayan analizando y después cualquier cosa me preguntan, pero no hay mucho. O sea, si ustedes se empiezan a acostumbran a estos comandos y a este val, y fíjense que lo interesante de MATLAB es que si ustedes se ponen sobre alguna de estas funciones y aprietan F1, les despliega la ayuda. Fíjense que les describe bastante bien qué es lo que hace la función y tiene varios ejemplos. Fíjense. Entonces, si a ustedes se les complica, utilizan directamente esto y es bastante práctico. Profe, Bien, sí. ahí menos 14 y 8 son las raíces de la función, ¿no? No, menos 14 y 8 son dos números que yo decidí utilizar arbitrariamente. Ah, ok. O sea, menos 14 y 8, porque para que recuerden que la tensión era 14, o sea, era 28 sobre 2, porque mi coeficiente de seguridad era, la tensión de referencia es 28 y el coeficiente de seguridad es 2. Era para que simplemente la curva pase por los puntos de interés. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, entre menos 8 y 2, me hubiera quedado corto. Si yo no tengo idea de cuáles son los valores, pongo un intervalo de menos 50, 50, si quieren, la primera vez, y se fijan dónde corta más o menos, y después pueden recortar un poco el gráfico. Yo lo puse así, porque bueno, ya sabía cuánto daba. Ya lo había resuelto. La segunda parte es aplicar el criterio de Tresca. Y acá, fíjense, requiere ordenar las tensiones principales. Todo esto que aparece en verde con este simbolito adelante son comentarios, son cosas que MATLAB no va a interpretar, o sea, va a dejar ahí y sirven para poner indicaciones y cualquier comentario que ustedes le quieran poner al código que ustedes generen. Fíjense que, perdón, acá de nuevo volví a extraer las tensiones principales, que es lo que había hecho antes. Vuelvo a generar mi línea de puntos. Y lo que estoy haciendo acá se complica quizá un poco, es evaluar en cada punto, en cada uno de estos puntos, cada una de las tensiones, ¿no? Y después lo que hago es comparar, simplemente fíjense que S1 me da siempre positiva y mayor que S2 y S3. S2 es la que debe compararse con S3 y S3 yo fijé que es menos 8, que es la única que no varía. Recuerden que mi tensor tenía acá un menos 8, esta es la que ya la conocíamos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a calcular para cada punto sobre mi línea de variables cuánto vale S1, cuánto vale S2 y cuánto vale S3. Y después voy a poner algunos condicionales. Si S2 es mayor o igual que S3, por supuesto que va a ser S1, que es la más positiva, más grande, S2 va a ser la segunda y S3 va a ser la tercera. Y calculo la tensión equivalente de 3K de forma habitual. Si S2 es menor que S3, que es este else, que está acá, o sea, la otra alternativa, las tensiones se ordenan como S1, S3 va a ir en el medio, en realidad no es S3, va a ser mi S2, pero es el S3 que yo definí acá, y S2 va a ser la más chica. Entonces, fíjense que la tensión equivalente de 3K se va a calcular S1 menos S2. Y ahí es donde su compañero decía bien hace rato, se produce el quiebre de la curva que me da el criterio de 3K. Mientras se cumplía esta condición, era una recta, y cuando se empieza a cumplir esta condición es donde se produce ese quiebre y empieza a aparecer esta forma cuadrática que está ahí. Le voy a correr esto para que lo vean. Hasta acá. Ya corrió. Ahora vamos a hacer el otro gráfico. ¿Viste? Fíjense, ahí apareció la curva roja de 3K. Y nada, y lo que hice acá es dibujarle esa línea azul que me marca el límite y me pone la leyenda. Estas son cuestiones menores. Ustedes con que puedan hacer el gráfico ya es suficiente. Si quieren, yo esto se lo subo para que vayan viendo cómo hacer bien las líneas, ponerle espesores, colores, etc. Y después lo que tengo que hacer, finalmente, por supuesto yo acá podría, fíjense que si yo sobre el gráfico de MATLAB hago un clic,
me aparece la etiqueta de los datos, o correr. Fíjense que yo podría buscar a mano más o menos dónde está la intersección. Fíjense. Pero si lo quiero hacer de forma más correcta, más exacta, lo único que tengo que hacer es, por supuesto, buscar la intersección, o sea, igualar la expresión de von Mises con la expresión de Tresca. Y esto lo hago más o menos así, con la función fsol. Fíjense, recupero el carácter simbólico de S, porque recuerden que a S ya le había asignado valores. Agarro la expresión de von Mises, que es esta que habíamos visto por acá, a ver si la tengo a mano, esta, y la igualo a la tensión límite. Fíjense que hago von Mises. Esta expresión me debería quedar igualada a mi tensión límite. ¿Y qué hago yo con esto? Paso la tensión límite restando de este lado para que me quede la expresión igualada a 0. ¿Por qué hago esto? Porque voy a utilizar la función sol que me devuelve raíces de una ecuación. O sea, me devuelve qué valores de mi variable hacen que esa ecuación sea 0 por defecto. Entonces lo único que hago esto es pasar el término lado derecho restando al lado izquierdo para poder hacerlo igualado a 0. Bien, eso hago con von Mises, y con Tresca hago exactamente lo mismo, pero tengo que analizar los dos casos por separado. O sea, el caso en que S2 sea mayor que S3 y el caso en que S3 sea mayor que S2. Fíjense que en el caso de von Mises lo corro y me da los dos valores. Fíjense. Básicamente, fíjense que una es menos 11 y la otra es 5,54. Fíjense que esto es, si me pongo por acá, perdón, menos 11,54 más o menos, y la otra en 5,54 más o menos. Son estos dos puntos. Este no. Este no. Bueno, si queréis, este no. Y hago lo mismo con 3K. Extraigo las tensiones principales, bueno, analizo dos casos. Y fíjense, a ver, acá al final me aparecen los dos valores de 3K. Uno es 2, fíjense, 2, más o menos 2. No puedo hacerle clic ahí, está. 2,004. Y el otro, que es este, lo vamos a correr un poquito, está en menos 9,5, que es menos 9,489. Nada, yo sé que por ahí si es la primera vez que tratan con esto, parece un montón complicado y difícil de ver, pero nada, yo les recomiendo que le den una oportunidad, traten de ponerse con tiempo y analizar cada cosa. Recuerden que con F1 tienen, por ejemplo, si ustedes quieren saber qué hace el sol, aprietan F1, y acá el sol le da todas las explicaciones que le hace falta para utilizarlo. Y bueno, hasta ahí. Fíjense que eso es lo que hemos calculado acá, que la única diferencia es que está hecho con 28 y antes estaba hecho con 26. Disculpen. Pero esos eran los dos valores. ¿Me siguieron más o menos o se le hace muy complicado? No, bien, bien, profe. Bueno, listo. Y el otro problema que quería que veamos hoy, rápidamente, es este, que fíjense que tenemos un eje sometido a un estado de carga como el que se muestra en la figura, y lo que quiero hacer es determinar el espesor necesario para que el coeficiente de seguridad en la pieza, en el punto A, sea 2,53. Y tengo el material acá. Fíjense, esto es un eje que tiene dos momentos torsores actuando, o sea que tiene un momento torsor constante, y tiene dos cargas puntuales puestas de esta forma. ¿Alguien se acuerda o alguien se quiere animar a decirme qué implica estas dos cargas puestas así? En términos de los diagramas de esfuerzo. Puede ser que el momento flector sea constante en el tramo intermedio. Bien, ¿y eso qué significa? Calculo que en ese tramo el coeficiente de seguridad sería el mismo.
Te doy otra oportunidad. No es. Venías bien con lo que con el momento constante. Con respecto al corte, no A era. ver. Es la derivada, no me acuerdo si era la derivada del el momento de la derivada del corte Es respecto al cero. tiempo. Es cero. Claro, exactamente. O sea, el corte la deriva del momento. Si el momento es constante, el corte es cero. Esto es lo que se conoce, sacando los momentos torsores, es como lo que se conoce con el ejemplo clásico de los cursos de mecánica de estructura como el ejemplo de flexión pura. Entre estas dos cargas, puestas así, simétricamente respecto al eje de la viga, simétricamente al centro de la viga, lo que me hacen es, en este tramo yo tengo el momento flector que empieza a subir acá, sube linealmente, se mantiene constante, baja linealmente hasta el otro apoyo. Entonces acá en el medio no hay corte. O sea, no hay extensiones de corte por corte, porque el momento flector, perdón, es constante. El ejemplo del que se conoce como flexión pura. Entonces, si yo quiero analizar solamente efecto por flexión, lo que hago es cargar la viga de esta forma y listo. Y acá no hay que hacer hipótesis de que desprecio tensiones de corte porque no hay tensiones de corte. ¿Estamos? Las tensiones de corte tengo desde esta carga para acá y desde esta carga para allá y desde esta carga para acá. En el medio nada. Bueno, esas cosas es lo que yo espero que en el parcial no lo duden. O sea, si ustedes ven esto y tienen que hacer los diagramas de esfuerzo, lo hagan en 15 segundos. No tengan ni que pensarlo. Así que si alguno está flojo con eso, les recomiendo que están a tiempo, pónganse a verlo. Bien, entonces lo único que tengo acá en el medio es flexión, momento flector, y los momentos torsores, por supuesto, que es el momento torsor que es constante en toda la viga. Vamos a ver acá. Es este ejemplo adicional. Fíjense, acá tengo los datos del problema, el momento torsor, la carga, la longitud, la tensión de fluencia, el diámetro. Fíjense que lo que me está pidiendo es el espesor, este espesor T. Y si ustedes recuerdan, o no hace falta que lo recuerden, pero lo que, se los voy a poner acá, lo que yo voy a utilizar, en realidad en esta fórmula, en la expresión esta de Navier, o la fórmula del espejo, se llama de un montón de formas, es el módulo resistente, que es el momento de inercia dividido la distancia a la fibra más alejada desde el eje neutro. Para una sección circular maciza tiene esta pinta. Para una sección hueca es lo mismo, nada más que acá me va a aparecer la diferencia entre el radio exterior y el radio interior. El diámetro exterior, perdón, y el diámetro interior. Eso también está en el apunte, yo les recomiendo que les peguen una mirada. Hay ahí una página al final del capítulo que tiene los módulos resistentes, los momentos de inercia de secciones características. En general yo no les voy a pedir más que una sección circular o una sección anular. Les podré pedir algo cuadrado, recto. O sea, no me interesa a mí que renieguen con estas cuentas, pero bueno, estaría bueno que tengan en cuenta dónde ir a buscarlas si les hace falta. Volvamos acá. Tengo el momento flector en la sección de análisis, o sea, en el tramo ese intermedio donde no hay corte. Lo que voy a hacer es simplemente hacer una muestra de los puntos para el espesor. O sea, yo quiero ver para qué valor de espesor yo tengo mi coeficiente de seguridad de 2,53. Nada, hago esta muestra. Fíjense que voy tomando cada valor de espesor, calculo el diámetro interior. Con el diámetro interior calculo el momento de inercia. Con el momento de inercia calculo el área sectorial. Ya vamos a ver por qué. Con el área sectorial calculo la tensión de corte, y con el momento de inercia calculo la tensión normal, y calculo el coeficiente de seguridad de von Mises explícito con esas dos tensiones, con el corte y la tensión normal por flexión. Acá comentada está la alternativa para resolverlo por tensiones principales, pero bueno, ahora no lo vamos a hacer. Y lo que hago finalmente es confeccionar la gráfica. Fíjense, yo le voy a correr esto para que ustedes vean la gráfica. F9. Perdón, se sobreescribe con la gráfica anterior, así que lo voy a cerrar. Acá, hasta ahí. F9.
Y la gráfica me olvidé. Ahora sí. Creo que no está bien. Esperen un segundo. Está corriendo, disculpen. Está calculando. Fíjense que todavía no me apareció acá. Lo corté. Dale paciencia. Son muchos puntos. Ahí está. Fíjense que lo corrí 2 veces, por eso se clavó un poco. Es la gráfica que tengo acá, donde ese punto es el que busco, que es la intersección entre el coeficiente de seguridad de 2,53 y el coeficiente de seguridad en función del espesor. Y acá, ¿qué más tengo? Acá hay una alternativa utilizando la función sol, que bueno, que da lo mismo. Después, mírenla. Y lo que quería mostrarle acá es la alternativa a eso que le acabo de mostrar así muy rápidamente, que seguramente debe estar diciendo no me explica nada, pero bueno, no tengo mucho tiempo y ya les mostré un ejercicio con MATLAB, ahora les voy a mostrar el mismo con Excel. Fíjense lo que hice. Puse los datos del problema, acá calculé los esfuerzos en función de las cargas que están actuando, y lo que hice fue unas muestras para el espesor, que es lo mismo que está hecho en MATLAB. Fíjense que arranqué de 0.0001 y fui subiendo. Y en principio no sé hasta cuánto, así que le mandé bastante. Si yo veo que esto no me da el resultado que busco, lo tendré que estirar. Calculo el diámetro interior, que va a ser el diámetro exterior, menos 2 veces el espesor, lógicamente. Calculo el área de la sección. Acá tienen, fíjense que acá en estos cuadritos les fui poniendo cada una de las expresiones. El diámetro interior, el área de la sección, el módulo resistente, el área sectorial, que el área sectorial la estoy usando para calcular la tensión de corte por torsión en una sección de pared delgada, que es algo que van a ver un par de unidades más adelante. Ahora créanme que la necesitan para calcular la tensión de corte. Y de nuevo esto que les mencioné recién, de que por ahí esto lo tienen que aceptar ahora y después cuando vean ese tema van a darse cuenta de dónde viene. La tensión normal, que con esta fórmula de Navier, el momento flector sobre el módulo resistente. La tensión de corte, fíjense que yo le puse acá con una expresión para secciones de pared delgada. El coeficiente de seguridad, que es la expresión explícita de von Mises para las tensiones actuantes. Y son todas estas columnas que ustedes tienen acá. Fíjense, todas estas expresiones son las columnas que yo les puse acá. Y después lo único que hice fue desplegar, y Excel con toda su sabiduría me fue calculando los coeficientes de seguridad para cada espesor que yo puse. Y fíjense que, bueno, mi coeficiente de seguridad objetivo era 2,53 para la densidad de la muestra que yo había fijado, que varía acá en un punto 0,0001, paso de 2,5, voy a agrandar esto porque capaz que seguramente no están viendo nada, paso de 2,5 a 2,54, y por supuesto entre esos dos valores voy a tener mi 2,53, que es mi objetivo. Entonces, bueno, yo acá les recuadré que entre .0057 y .0058 evidentemente está el espesor que necesito. Y acá en un costadito les hice la gráfica, que si ustedes se fijan es exactamente la misma, salvo la escala. Nada. Entonces, yo les voy a subir los dos archivos, por supuesto, esta planilla y el script. Y ustedes fíjense que el procedimiento que yo estoy siguiendo acá, esto de definir una muestra de espesor, calcular el diámetro, calcular el área, el módulo resistente, etcétera, hasta llegar al coeficiente de seguridad, es exactamente lo mismo que está hecho acá. Fíjense, muestra de espesor, diámetro interior, momento de inercia, área sectorial. Fíjense que acá no calcula el módulo resistente, bueno, quizás lo debería haber hecho, hice el momento de inercia y después le puse el I acá, pero es lo mismo, o sea, esto I sobre W es lo mismo que dividir por el módulo resistente. Acá le puse, fíjense, la aclaración, parece que ya me avivé antes. Tensión de corte con el área sectorial, esa expresión para pared delgada, que ya van a ver dónde viene. El coeficiente de seguridad de von Mises. O sea, fíjense que todas estas expresiones que están acá son exactamente las mismas de las que están en estas columnas. Entonces, la idea es que ustedes
que seguramente están más familiarizados, perdón, con Excel que con MATLAB, agarren esto y vayan siguiendo lo que les dice este script, para que lo puedan entender. A esta parte, que es una alternativa usando Sol, si quieren la miran, si no, bueno, no es tan importante. La única diferencia es que utilizan el solver de la expresión, este solver simbólico que yo les había mostrado recién, para calcular exactamente lo mismo. Y acá todo esto, bueno, son los comandos para que quede el dibujo, para que quede el gráfico más bonito, con colores, con esta leyenda, con el título y todas esas cosas. Que de a poco, si practican, se van a ir acostumbrando. Y de última, si no quieren practicar, agarran, copian esto, lo pegan en su código y chao. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Estos números que están acá son los que usé para dibujar esto. ¿O se fueron todos ya? No, estamos acá. No, profe, por mi parte, todo bien. Bueno. La semana que viene... Sí, no profe, sé yo tengo algunas consultas, perdón. Sí, tengo algunas consultas del tema de ecuación fundamental. Bueno, sí, ahora vemos, eso le iba a decir. Algunos Ahora yo me quedo un rato con algunos chicos que me preguntaron algunas cosas en la clase pasada, con la suerte de clase consulta. Los que no tengan duda y se quieran retirar, por mí está bien. El jueves que viene vamos a ver estos ejercicios que quedaron colgados hoy. Y les tengo que dar el práctico que se lo voy a dar el jueves. Lo vamos a ver, vamos a ver de qué se trata. Y nada, y se lo asigno el jueves. Recuerden, un jueves, una semana al 100%, 2 semanas al 80% y todo. Me imagino que el fin de semana todos instalaron ANSI y están practicando y se están poniendo las pilas con eso. No se duerman, porque después el práctico de diseño es una clase muy corta y es pesado. Así que mi recomendación es que vayan tomándoselo con tiempo y vayan tratando de hacer algo con eso y familiarizarse con el software. Así que, bueno, ahora me quedo un rato si alguien tiene preguntas o no, y si no, los que no, nos vemos después. Yo tengo dos consultas cortitas, digamos. Sí, Juan. ¿De ahora o de ahora? Chao, Martina. ¿De ahora o de la clase pasada? No, de la clase pasada. Bueno, ¿alguien con lo de ahora? No. No, primero lo de ahora y después lo de la clase pasada. Sí. Bueno, si nadie con lo de ahora, Nicolás, perdón, Juan, me preguntó Nicolás primero. Dale. Nicolás. Hola, profe, sí, acá estoy. Estaba buscando el ejercicio. Ahí presento pantalla. A ver. Compartir. Toda la pantalla. Compartir. ¿Se ve? Ahí está. Buenísimo. Bueno, era... A ver, acá lo había marcado. Acá está la cuestión. Bueno, el ejercicio es... en la parte del cálculo de las tensiones normal y cortante en el plano bisectriz. Sí. Bueno, con la planilla saqué las tensiones principales. Después, para la matriz de rotación, usé la ecuación que había puesto en la filmina, esta. Después... Pero, ¿a qué le aplicaste esa rotación? No, primero la calculé y... A ver, está bien, pero acordate que esa matriz de rotación es solo para tensión plana, ¿eh? Es lo que yo le expliqué recién. Si bien vos ahí tenés este caso de que tenés una tensión principal que sería el menos 200 en Z, vos lo que tendrías que hacer con esa matriz solamente es poner en el vectorcito ese que tenés el sigma 1 o el sigma X, el sigma Y y el tau XY. Eso te rota, esa matriz de rotación con seno y coseno al cuadrado es solamente para el caso de tensión plana, cuando vos escribís las tres tensiones que actúan en el plano apiladas en ese vectorcito. Bien. Eso que tenés ahí, sigma 1, sigma 2 y tau 1, 2,
son esas tres las que tenés que rotar. Si vos le metés todo el tensor, te va a dar cualquier cosa. Ah, bien, bien. Ahí está la error entonces. El Buenísimo, tensor profe. completo se rota con eso que tenés ahí, mira. Vos me preguntaste, esa matriz R, Ajá, esa es una matriz de sí. rotación en Z. Fíjate que tiene un 1 en Z. Y la forma de rotar es esa matriz traspuesta por el tensor completo por esa matriz, que eso que está ahí es. Ah, bien. Perfecto. Bueno, entonces ahí está el error. Ya lo voy a revisar. Dale. Lo voy a volver a hacer. Después, el tema del cilindro confinado. Mm, Bueno, me daba referencia circular, obviamente, porque una está en función de otra, las ecuaciones. sí. Entonces, ahí me clavé, no sabía cómo encararlo. Como no estaban las ecuaciones de los desplazamientos, no podía derivar y sacar el tensión de deformación. Pero no sé cuál, a ver. Es el cilindro con la tensión, no me acuerdo cuál era el de la turbina. A ver acá. Ese. Ahí está, el 4. Bueno, ahí baja un poquito más. Bueno, ahí tenés que fijarte en la siguiente. Ahí, eso te queda, digamos. Claro, ahí el tema era que no me coincidía, por ese tema que no sabía cómo calcular la matriz de... A ver, espérate. Yo lo miro acá para ver. Vos ahí tenés la única deformación que tenés no nula es el 3,3. ¿Bien? Y claro, la deformación. Con Sí, eso yo quería consultar, era otra cosa. Es una cosa más, digamos, que no le iba a consultar, pero ya que está. Bueno. Lo de que las deformaciones solo son no nulas en 3,3, el Sí. epsilon 3,3. Pero supuestamente si yo en cada cara compongo las deformaciones, yo voy a tener 3 vector o sea, claro, todas dirección las... de deformaciones Sí, para arriba, y arriba no está confinado. Pero claro, entiendo. supuestamente la 3,3 es la única, por eso consultaba si la 1, creo que era la 1,3 y la 2,3 o no me acuerdo cuál, que son las que Claro, están las de la columna verticalmente, 3. no. Claro, Tenía la misma duda yo también, sí. que ¿Cómo? no entiendo bien por qué son No nulas. te entendí. O sea, en el grafiquito, ¿viste? Sí, En el grafiquito, hacer un poquito para arriba para mostrar el grafiquito. Ahí, digamos que en el tensor de deformaciones, ¿no? Yo tengo que las direcciones verticales en el tensor, ¿no? En la matriz. Sí. Las tensiones asociadas o las deformaciones asociadas a la dirección vertical no deberían ser nulas porque no hay nada confinado que lo, que lo sea nulo. Yo lo asocié a que esas deformaciones son nulas porque son en la misma dirección y se eliminan, digamos, por sumatoria, digamos, que me queda todo solo epsilon 3,3. Eso es lo único por lo que yo lo logro interpretar, digamos. No, Porque a en las ver. otras direcciones está todo pero es todo nulo porque está todo confinado, no se puede deformar, pero verticalmente no. Por eso es la duda. No, a ver. claro, a mí, Eso. No, sí. no sé si te estoy entendiendo. Vos me decís que eso se puede deformar verticalmente. Claro, o sea, para abajo no, pero para arriba no hay nada que No, lo... bueno, está bien, pero se supone que esa tensión es como si le pusieras una tapa y lo apretaras todo. Entonces, Claro, Es como si tuvieras un pistón dentro de un cilindro, digamos. No pero es que es entonces, claro. no es una sí, pero fuerza puntual que haga que eso haga así. pero entonces epsilon 3,3,
Ahora voy, epsilon 33 es en la cara donde está el de sigma 33, que es ahí en la cara esa superior arriba, ¿no? Sí. Esa es la única cara, digamos, que se puede deformar técnicamente. No, y es que se deforma todo, porque, a ver, vamos por partes. Pensá que esto es una condición de equilibrio, o sea, no es un pistón que tiene una carrera así que está comprimiendo eso como si fuera una máquina de churro, no. Es una carga que se aplica suficientemente lenta y ahí estás sosteniendo y vos estás calculando ese instante. Entonces, pensá que si vos eso no estuviera confinado y vos lo presionás por el efecto de Poisson, eso se va para todos lados. Pero como está el cilindro, no se va a deformar para todos lados. Entonces, la única deformación que puede llegar a tener es lo que baje ese pistón que está presionando sobre ese cilindro. Ahora, si vos me decís, ¿qué pasa si el pistón desciende mucho? Y no sé si baja a la mitad y probablemente ese material empieza a fluir y se haga un problema ahí, pero tened presente esto que te digo, o sea, una condición de equilibrio instantánea que es como que le sacaste una foto y vas a medir las tensiones sobre todo el material. Yo entiendo lo que vos me decís, o sea, si vos lo pensás, digamos, a ver, decís, bueno, sí, eso tiene que mover un lado, pero vos lo estás pensando desde el punto de vista dinámico, que eso vos lo vas comprimiendo, y sí, ahí cuando vos lo planteas de esa manera es cierto. Pero no pierdas de vista esto, que es una situación de pseudo equilibrio donde vos pusiste una carga y le sacaste una foto y vas a medir las tensiones. Las deformaciones, pero fíjate que la deformación en la dirección 3 es constante, es un número. O sea, no es que varía dentro del sólido. Entonces, quiere decir que todo el sólido se deforma de la misma manera en la dirección 3. Pero si vos lo pensás después, bueno, pero si el sólido se deforma de esa manera, se debería expandir en algún sentido. Por conservación de volumen, lo que vos quieras. Bueno, pero eso tampoco lo estás viendo, porque fíjate que no tenés deformación. Entonces es un problema raro. Sí, yo entiendo dónde va la duda de ustedes, pero traten de imaginárselo de esa forma. Claro. Sí, yo lo pensaba como que el epsilon 33, sí, está bien, entiendo lo que decís. Pero yo pensaba en el epsilon 2.3 y el 1.3, que son para la misma dirección vertical, y en ese punto, en el instante, no está... Ojo que esos son de corte, ¿eh? El 1.3 y el 2.3. Es verdad, de corte, sí. Y fíjate que acá te dice... bueno, acá no lo puse, pero en el problema ahí que lo tiene Nicolás en su pantalla dice despreciar la fricción, o sea, no hay corte. Ah, claro, será por eso. Para que haya corte necesito tensiones tangenciales. Claro, pues yo pensaba que, claro, yo asumía que esas tensiones cortantes en las otras caras, pero que están en dirección vertical, como eran iguales, yo lo asumía como que terminaban siendo nulas y me quedaba solo epsilon 3.3. Lo entendía así. No, esas son nulas porque no hay rozamiento, o sea, no hay nada que te genere esas funciones. Que también es un poco, es bastante simplificativo, pero bueno, es una hipótesis de problema, que yo no la puse acá, pero bueno. Nada, fíjate que taché los 2-3 ahí con rojo, es por eso, porque al no haber rozamiento con las paredes, no hay forma de tener tensiones de corte. Claro. Profe, y por el tema del armado del tensor de tensiones, ¿cómo haría si para calcular el tensor de deformaciones ya las ecuaciones están en función del tensor de deformación? Bueno, lo que te pasa ahí, antes del error de referencia ese que vos tenés ahí, fíjate que vos en esa ecuación que tenés del epsilon 3.3, lo tenés ahí en el dibujo, en la imagen que pegaste, más abajo. Más abajo. Ahí. Bueno, está bien en la misma de arriba, pero esa. Sí. Fíjate que ahí la condición, o sea, lo que te tenés que dar cuenta, de alguna manera, es que por la condición de simetría, de axil simetría, sigma 2 y sigma 1 son iguales. Ok. Entonces, vos conocés sigma 3, porque dato, sigma 1 y sigma 2 son iguales, entonces tenés una sola... no tuve en cuenta esa condición, claro.
Claro. Entonces, Y bueno, entonces, claro, de acá ya tengo el S33, o sea, este, y me quedan el resto. Claro, son 0 porque justamente está confinado en estas direcciones. y fíjate que también vos, a ver, vos tenés más ecuaciones, porque cualquier ecuación de epsilon 2,2 o de epsilon 1,1 que vos utilices, fíjate que te relaciona, es igual a 0, pero te relaciona esas que están ahí. Epsilon 2,2, ponele. Es Sí, igual a 0, pero sí, tenés una relación entre sigma 2 y sigma 3. Sigma 2, sigma 1 y sigma 3. claro, ahí está. Entonces esa es la ecuación que te está faltando. O vos agarraste solo la de epsilon 3. Ah, tengo que hacer un manejo algebraico. Claro, pero cualquiera de las otras, ponele, y ponele que vos no sepas o no te des cuenta de esto que yo te digo de la simetría para que sigma 1 y sigma 2 sean iguales. Vos Sí, lo que tenés que hacer es tener tres ecuaciones con tres incógnitas. O sea, tenés sigma 1, sigma 2 y epsilon 3,3. Son tus tres incógnitas. Porque vos sabés que sigma 3 la tenés de datos, sí, epsilon 1,1 y epsilon 2,2 son 0 por las condiciones de confinamiento. sí. Entonces tenés tres ecuaciones, tres incógnitas y eso sale, digamos. Y ahí sale. Perfecto, profe. Bueno, me queda hacer los números y ya Dale. estaría entonces. Después, ¿qué más? Después en este ejercicio, eh, bueno, aparentemente calculo que me dio bien. Era esta barra, Sí. tenía que calcular el tensor de tensiones. Bueno, saqué las derivadas, hice el tensor de formaciones, después el de tensiones con esas ecuaciones. Y